Sean bienvenidos nuevamente al tutorial sobre PostgreSQL, a esta serie de videos. En esta ocasión, en este video vamos a estar trabajando distintos tópicos, al igual que siempre en la descripción del video y en la barra de reproducción de YouTube, quedará plasmado qué tema estamos tratando en cada una de las diferentes secciones o minutos del video, ¿vale? Empezamos con lo que sería la parte de las declaraciones en PostgreSQL y podríamos decir que inclusive en SQL en general, sea en MySQL o inclusive SQL Server. Encontramos distintos tipos de declaraciones, particularmente estas son como las más generales, las que normalmente vamos a utilizar. Fuera de esto es muy poco común utilizar algo más. De hecho, desconozco si hay una declaración adicional aparte de estas, pero que estas son las más habituales, las que normalmente te funcionarían para llegar a hacer todo lo que necesitas en la base de datos, ¿vale? Principalmente tenemos lo que es el create, lo vimos en el video anterior, lo llegamos a utilizar, aunque no lo explicamos. El create lo que va a hacer, como ya se lo podrán imaginar, es crear algo. Podrías crear la base de datos, podrías crear una tabla de la base de datos, o bien podrías crear lo que llamamos índices. Los índices están relacionados con lo que vendría siendo la búsqueda en la base de datos, optimizarla, que sea un poco más rápido, pero no es algo que tengamos previsto tratar en este temario, porque eso ya es un nivel un poco más avanzado. Insert into, ya hablamos de insertar valores en lo que vendría siendo una tabla de la base de datos, ¿vale? El select, ya hablamos de mostrar datos de una determinada tabla. También lo llegamos a trabajar en el video pasado, aunque no lo explicamos. Y aquí ya entramos a otras tres declaraciones que faltaría por explicar, que vendría siendo el update, vendría siendo actualización. Lo utilizamos cuando queremos actualizar datos de una tabla de la base de datos. Por ejemplo, si yo guardé un registro que está identificado con un determinado número de cédula y me equivoqué en el nombre, le puse Juan Pérez y realmente era Juan Rivas, que se llamaba, bueno, yo puedo hacer una actualización de ese camp, de esa fila, vamos a decirlo así, y bueno, actualizar. No se llama Juan Pérez, sino que se llama Juan Rivas. Y hago la actualización, listo. Tenemos por otra parte lo que vendría siendo el alter table, es la manera como lo vamos, digamos, a utilizar. Esto también es una actualización, pero en vez de actualizar información o datos que tenemos guardado en la base de datos, en una tabla, lo que vamos es actualizar la estructura con lo que está hecho la tabla. Por ejemplo, nosotros podríamos haber hecho una tabla en la base de datos con 5 campos y de repente nos dimos cuenta que se nos escapó un campo. Bueno, tendríamos que hacer un alter table, una actualización de la tabla para agregar ese campo que nos faltó. Igualmente, si agregamos un campo de más, lo eliminaríamos con alter table. Y si deseamos modificar un nombre, por ejemplo, yo en la base de datos puse número de cédula, pero escribí número de cédula mal y quiero cambiarlo a num cédula, por ejemplo, más abreviado. Bueno, podría hacerlo con un alter table porque voy a modificar el nombre de una columna, ¿vale? Y el drop, finalmente lo que lo utilizaríamos sería para eliminar. Esto es algo bastante resumido y por encima de lo que vendrían siendo las declaraciones. Luego lo vamos a ver en la práctica y vamos a repasar un poquito más qué se hace con cada uno, ¿vale? Seguimos adelante y vamos con lo que vendría siendo la creación de las tablas. Esta es la estructura con la que tú crearías una tabla en la base de datos. Eh, Saben que ustedes tienen, digamos, la base de datos que va a guardar un conjunto de tablas y las tablas a su vez en las distintas filas que van a tener y en los distintos campos van a guardar la información que nosotros necesitemos. Bueno, la sintaxis para crear una tabla va a ser básicamente esto. Empezamos con el create table, el nombre de la tabla y entre paréntesis vamos a poner los campos que tenga la tabla. La columna 1, por ejemplo, columna 2, columna 3. Columna 1 se sustituiría por el nombre, por ejemplo, nombre de la persona, apellido de la persona, edad de la persona y seguido del tipo de dato que lo va a acompañar. Aquí tenemos otra estructura que la vamos a tratar delante, que incluye lo que es el primer key, pero ya vamos a entrar en lo que vendría siendo eso. Continuamos. Estos son los tipos de datos más comunes con los que vamos a trabajar. Estaría, como ya ustedes lo conocen, el string o el texto. En base de datos o en PostgreSQL normalmente vas a trabajar con lo que vendría siendo varchar o text. Es importante mencionar que en la base de datos SQL se intenta optimizar mucho el espacio de guardado. Sabemos que, bueno, todo ocupa espacio en memoria. Entonces, cuando tú dices voy a utilizar un dato del tipo entero, puede ser un entero más pequeño, digamos del 0 al 8,
o necesitarías un entero más grande, del 0 al 80, por dar un ejemplo, porque no recuerdo exactamente ahorita los valores, del 0 al 2 millones. Entonces, según el tipo de tamaño que tú requieras, importa cuál es el tipo de dato que vas a utilizar. Sin embargo, hay, digamos, valores que ocupan menos. Yo aquí voy a mostrar los más generales porque son los que, a pesar de todo, se suelen utilizar, ocupan, digamos, el espacio promedio, entonces no, normalmente no se, digamos, no se entra en esos detalles tan particulares, pero se puede hacer. Si se quiere ser aún más óptimo, se puede hacer. En la parte de string, que es lo que guarda texto, tenemos varchar. Tú puedes poner el número de caracteres que quieres guardar. Por ejemplo, bueno, yo voy a crear una columna que se llame nombre, el nombre de la persona, y en varchar pongo cuál es el máximo de caracteres que puede tener ese nombre. Yo puedo poner 5, pero entonces no todos los nombres van a poderse guardar ahí. Por ejemplo, Fabiana. Fabiana tiene más de 5 letras. No podría guardarse en varchar. Entonces, tendría que ponerle más. Si en definitiva voy a guardar un texto muy largo, no se suele hacer, utilizamos lo que es text. Text permite guardarse en un número, digamos, límite de texto. Pero bueno, aquí usamos o nos apegamos un poco más a lo que es el sentido común. Tal vez no ustedes en el país donde estén o generalmente en el país de nuestro origen, no va a haber un nombre que tenga 25 letras. Entonces, bueno, yo sé que 25 es un valor razonable para un nombre, inclusive me estoy excediendo. Lo mismo sucede con los números enteros. El número entero que nosotros vendríamos a guardar sería int. Eh, el int es general, lo usamos en los lenguajes de programación y guarda una gran cantidad de números de, digamos, de capacidad. O sea, es un número bastante grande el que podemos guardar allí, tanto con negativos como positivos. Existen otras variaciones, por ejemplo, small int, que es mucho más pequeño, el número qué tan grande puede ser, pero int, digamos, es lo común. El decimal, que en los lenguajes de programación puede ser un double o un float, caso de Java, bueno, sería numeric. Igualmente aquí ponemos el número de decimales con lo que queremos la exactitud. El boolean, que es valor booleano, true o false, esta es la manera como lo declararíamos. El date, que es la fecha. El time, que es la hora. Date time, que vendría siendo tanto fecha como la hora, y el ID. Nosotros en las bases de datos tendemos a guardar todo con un ID. Por ejemplo, si yo voy a guardar una lista de productos en una tabla, normalmente, aunque ese producto tenga su nombre, alguien que usa la base de datos no es tan común que él sepa que el producto número uno se llama jabón con espuma rosado, por ejemplo. Es muy poco común. Entonces, bueno, para que sea mucho más sencillo, nosotros le ponemos un ID y sabemos, por ejemplo, en una tabla que se llame jabones, si es una especificación de producto o en producto inclusive, se guarda producto uno 2 3 4 5 6 se va haciendo como autoincrementable. En las bases de datos sí tiende a variar esto, cómo se declara. En MySQL se declara particularmente como un tipo de dato entero y se vuelve autoincrementable, pero aquí en Postgres lo que lo hacemos es con la parte llamada serial, ¿vale? Entonces, bueno, esta es como la parte teórica, sé que es un poco extensa, pero vamos a verlo entonces en la práctica. Vamos a crear una tabla, vamos a ver lo que vendría siendo los tipos de datos, tal vez no vamos a ver todos en esta clase, pero veríamos los más, digamos, importantes y los otros los vamos viendo sobre la marcha cuando ya nos toque modelar una base de datos como tal. Entonces, bueno, vamos a lo que vendría siendo nuestro data grid. Vamos a proceder a pararnos en lo que es nuestra conexión que establecimos anteriormente al servidor de Postgres. Vamos a crear un query console y esto lo que nos permite es escribir las consultas e interactuar con la base de datos que tenemos en nuestro servidor de Postgres, ¿vale? Entonces, vamos a crear una nueva base de datos, lo hacemos con create, este es nuestro primer paso con el create, y ponemos database y el nombre de una base de datos. Para este ejemplo, vamos a trabajar en algo, digamos, cotidiano, común. Vamos a crear la base de datos de una empresa. Entonces le ponemos empresa. Create database, empresa. El create, lo que vamos a crear, que vendría siendo la base de datos, y el nombre de la base de datos, en este caso, empresa. Corremos el query y esperamos que termine de ejecutarse. La tarea es bastante chévere porque aquí nos va marcando cuánto tiempo está tardando esta creación. Entonces, listo. Ya me creó la base de datos empresa, obviamente está vacía. Para curarnos en salud, yo elimino aquí el query console, lo cierro, me paro en la base de datos empresa, que fue la que creé, y
el Query Console lo creo desde allí. Entonces ya estoy, digamos, introducido en el esquema de empresa. Entonces evito que los queries que vaya a correr, digamos, no sepa dónde lo esté corriendo y lo corre en una base de datos que sea la equivocada. Entonces, bueno, para evitarnos eso. Bueno, ya hicimos lo primero, que fue crear una nueva base de datos. Ahora vamos a crear una tabla en la base de datos. Como ya sabemos, las tablas tienen que ver con entidades que existen en nuestro minimundo o en lo que vamos a estar guardándole la información, ¿no? Entonces, ¿qué tiene una empresa? Yo puedo decir que una empresa pues tiene departamentos, una empresa tiene personas que trabajan allí, las personas tienen distintos cargos. ¿Qué más puede tener una empresa? Mira, puede tener un estacionamiento. Y allí, bueno, dejas tu imaginación volar en base a lo que el cliente te esté solicitando y lo que necesites tú modelar. Para mi base de datos, supongamos que el cliente o la persona con la que yo estoy trabajando me está pidiendo que yo cree una base de datos para una empresa donde lleve el control del personal y yo conozca los datos de esas personas que hacen vida en la organización y también conozca el departamento donde trabajan y más o menos qué datos sobre el departamento, ¿no? Entonces, bueno, ya allí tú te imaginarás, irás modelándolo y demás. Luego vamos a hacer un ejercicio un poco más profundo sobre eso, pero ahorita para la introducción. Entonces, bueno, ya yo sé que necesito guardar información sobre los trabajadores. Yo sé que, bueno, los trabajadores son una especie de entidad, entonces puedo guardar toda la información sobre los trabajadores en una tabla. Entonces voy a decir create table trabajadores. Es una buena práctica que cuando vamos a crear una nueva tabla, esta tenga su nombre en plural. ¿Sí? En vez de crear una tabla trabajador, la creo trabajadores porque, bueno, va a guardar información de varios trabajadores, no solo de uno. Entonces, bueno, es una buena práctica y un dato curioso para que lo tengan en cuenta. ¿Qué información necesito yo guardar de trabajadores? Bueno, podría guardar varias. Creo que lo principal es la cédula de identidad, que yo le voy a poner el siguiente nombre. ¿Y cuál es el tipo de dato que se ajusta a cédula de identidad? Bueno, yo diría que un entero. ¿Sí? Entonces, aquí ya vamos viendo un poco lo que veníamos mencionando sobre los tipos de datos. Que si bien entero es un tipo de dato y aquí estamos usando el create table, el nombre de la tabla, que en este caso es trabajadores, y los distintos datos que van a ser guardados en las columnas. Ok, ¿qué más necesito de lo que vendría siendo el trabajador? Bueno, yo podría crear un campo que se llame edad, ¿vale? Y vendría siendo un entero igualmente. Pero, digamos, esto involucraría que yo la edad tendría que estarla actualizando constantemente. Lo que se suele hacer cuando se crean bases de datos y se lleva la edad de una persona es guardar su fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque si yo al día de hoy digo, bueno, su fecha de nacimiento, se la voy a restar a la fecha actual y eso me va a dar la edad de la persona. Si yo al contrario guardara edad como un valor entero, yo cada fecha de cumpleaños de esa persona, si quiero mantenerlo actualizado, debería estar actualizando su registro por su nueva edad. Entonces, bueno, lo que hacemos normalmente es guardar fecha de nacimiento. Entonces voy a poner fecha de nacimiento. Y esto va a ser un valor del tipo date. ¿Sí? Aquí no lo hice, pero bueno, lo común es escribirlo en mayúsculas, todo lo que sean como que para palabras reservadas del lenguaje para mantener mejor tu estructura. Son igualmente buenas prácticas. Las buenas prácticas las vamos a estar viendo a medida que vamos desarrollándonos en el curso. Ok, ¿qué más necesito de un trabajador? Tengo su cédula de identidad, tengo su fecha de nacimiento, a efectos de la empresa, sus rasgos, si es rubio, si es blanco, su tono de piel, nada de esas cosas pareciera no importarnos. Ok, ¿qué otro dato sería importante? Puede ser el departamento donde labora. Entonces vamos a crear departamento y vamos a ponerle que esta sea una cadena de texto. Y bueno, un departamento largo, mira, creo que no llega ni a 30 caracteres. Entonces vamos a ponerlo así como tal. Y por supuesto nos interesaría el nombre y el apellido de la persona. Incluso los dos nombres o los dos apellidos. Depende del país donde esté, entiendo, esto puede variar, pero para los efectos de lo que necesito, vamos a guardar entonces un primer nombre, un segundo nombre, un primer apellido y un segundo apellido, ¿vale? Aquí por primera vez. Entonces vamos a crear el primer nombre, el primer valor minúscula. Y vamos a crearle igualmente un varchar, un nombre
muy largo, creo que 15 y igualmente estoy exagerando. Vamos a copiar esto. Y entonces este sería segundo nombre, este sería primer apellido y este sería segundo apellido. Ok, ya tenemos la estructura de la tabla, guardaríamos la cédula de la persona, el primer nombre, el primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento y departamento. Creo que es bastante bueno, a pesar de todo. Esto tiene puntos de mejora, lo vamos a ir viendo a medida que avance el temario, pero como primera instancia está chévere. Ok, vamos a actualizar aquí. Porque me parece que no se creó. A ver. No, sí se creó, pero tardó en aparecer. Ok, ya tengo entonces todo. Me gustaría guardar esto, esta estructura. Así que vamos a dejar este query console abierto. Vamos a abrir otro para después echarle un ojo. Aquí, bueno, lo tenemos. Ya sabemos la estructura que más o menos tuvo. Ok, ¿qué pasa? Ciertamente esto va a funcionar. No fue la mejor manera de crearlo, pero va a funcionar. Entonces vamos a insertar valores, ¿no? Se prueba. Insertar dentro de lo que es la tabla trabajadores en las columnas cédula de identidad, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento y departamento, los siguientes valores. Aquí no me había dado cuenta que me está saliendo letras rojas, es un error y eso es porque había escrito mal trabajador. Entonces, bueno, si lo arreglamos, listo. Eso es una de las bondades de DataGrid, que él te va avisando constantemente para que tú tengas en cuenta si estás haciendo las cosas bien o estás cometiendo algún tipo de error. Entonces, bueno, yo básicamente voy a dividirlo así. Como ven, si le doy intro, no le doy intro, no tiene mayor cosa que ver. Y aquí, ok, vamos a insertar dentro de la tabla trabajadores en los campos cédula de identidad, primer nombre, segundo nombre, etcétera, los siguientes valores. Y aquí tenemos que seguir la misma estructura de acá, ¿vale? Ok, como es un tipo de dato entero, el primero que voy a agregar es cédula. Yo voy a agregar que una persona tiene la cédula 34 543 231. Listo. La separo por una coma. Ahora el primer nombre. Vamos a ponerle Carlos. En el segundo nombre vamos a ponerle un nombre por el momento, José, Carlos José. Primer apellido, pongámosle Def. Y segundo apellido, como me quedé sin ideas, voy a ponerle Def 2. Ok, ahora la fecha de nacimiento. Yo puse más o menos aquí una estructura que tiene los campos de tipo fecha, seguido por año, mes, día. Ok, entonces vamos a ponerle año que salió, nació en 1990, separado de un guión, el mes 10 y el día 09. Ok, y el departamento vamos a ponerle que se llama Recursos Humanos. Si no me equivoco, se escribe abreviado RRHH. Si no me equivoco. Ok, ejecuto. Aparentemente se ejecutó sin problemas. Ahora vamos a borrar esto y vamos a leer esos datos. Ya utilizamos un create, que es crear. Ya utilizamos un insert, que es insertar. Ahora vamos a leer esos datos que nosotros hemos guardado en la tabla. Entonces, eso se hace con un select. Vas a seleccionar qué datos. Todos. Eso se escribe con un asterisco. Seleccionar todos los datos de la tabla trabajadores. ¿Ok? Y lo ejecuto. Y esto me va a traer todos los campos, todas las columnas de la tabla de trabajadores. Y aquí tenemos el primero. La cédula,
el nombre Carlos José, def 2, y que nació en 1990, el 10 del 09, y trabaja en el Departamento de Recursos Humanos. ¿Vale? Ok, y así podríamos seguir agregando y agregando valores. Ahora, bueno, ya repasando un poco, lo que vimos fue el create, el select y el insert. Luego vamos a estar viendo en el próximo video lo que vendría siendo las actualizaciones y, digamos, arreglar un poco lo que vendría siendo esta tabla como tal. Pero bueno, por el momento, para no irnos tan vacío, voy a dejar creando unos nuevos valores. Es decir, aquí agregamos Carlos José, voy a agregar otras personas como tal y nos veríamos en el próximo video.